Clara siempre había pensado que conocer a alguien especial era algo que solo pasaba en las películas. Aquella tarde, mientras caminaba por el parque, sintió que su rutina estaba a punto de cambiar. Entre el ruido de la ciudad y el murmullo de las hojas, una figura llamó su atención. Un joven con ropa vieja, gastada y rota, pero con una sonrisa tan tranquila que parecía tener un secreto que nadie más conocía. Él no era el típico chico que ella esperaba encontrar. No tenía el brillo de la gente que frecuentaba su círculo social, pero había algo en su mirada que la hizo detenerse. La luz del sol le daba un brillo especial, y aunque su ropa estaba sucia y descuidada, su postura era digna, como si escondiera una historia que merecía ser escuchada. Clara no pudo evitar acercarse. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad. Lucas, que así se llamaba el joven, levantó la vista y respondió con una voz cálida y serena: Sí, gracias. Solo estoy disfrutando del día. Su acento no tenía nada de presumido ni de desafiante, sino más bien de alguien acostumbrado a vivir con poco, pero con mucha dignidad. Ella sintió curiosidad. No era común encontrar a alguien tan diferente de lo que había conocido antes, alguien que, a pesar de las dificultades, tenía una sonrisa genuina. La conversación comenzó tímida, pero poco a poco, ambos se sintieron más cómodos. Lucas hablaba de sus sueños y esperanzas con una sinceridad que tocaba el corazón de Clara. Ella, acostumbrada a la seguridad que su vida le brindaba, se sorprendía escuchando a alguien que no tenía casi nada material, pero que parecía tener el alma llena. El parque estaba lleno de gente, pero para Clara y Lucas, parecía que estaban solos en el mundo. Él le contó que trabajaba en diferentes empleos, que a veces no tenía suficiente para comer, pero que no perdía la esperanza. Clara escuchaba atenta, conmovida, sin imaginar que esa conversación cambiaría su forma de ver la vida. En un momento, Lucas bajó la mirada y susurró: No es fácil vivir así, pero he aprendido a valorar las pequeñas cosas. Clara sonrió y le tomó la mano con cariño. Sintió que había encontrado algo verdadero, algo que no podía explicarse solo con palabras o con la riqueza material que ella conocía. Sin embargo, algo no terminaba de encajar en su mente. Había detalles que Lucas no quería compartir. Pequeños silencios que parecían esconder más de lo que decía. Pero Clara decidió no pensar demasiado y seguir adelante, dejándose llevar por la honestidad y calidez que él mostraba. La tarde comenzó a caer y la luz se volvió dorada. Lucas se levantó para irse, pero antes de partir, miró a Clara con una intensidad que ella no olvidaría. «Espero verte pronto», dijo, con una voz que contenía promesas no dichas. Clara sintió que ese encuentro no sería el último, que había algo más profundo esperando a ser descubierto. Mientras lo veía alejarse, una mezcla de emociones la invadió: sorpresa, esperanza y una curiosidad que no la dejaba en paz. ¿Quién era realmente ese chico? ¿De dónde venía? La respuesta no estaba clara, pero Clara sabía que su corazón había comenzado a latir de una manera diferente. Esa noche, mientras se acostaba, no pudo dejar de pensar en Lucas. La imagen de su sonrisa humilde y sus ojos sinceros se repetía una y otra vez en su mente. Se preguntaba si ella también podría abrirse así, sin miedo, y si la vida le daría la oportunidad de vivir algo auténtico. El día siguiente amaneció con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Clara decidió volver al parque, esperando encontrar a ese joven misterioso. Cuando llegó, él ya estaba allí, sentado en el mismo banco, como si la esperara. Esta vez, la conversación fue más profunda. Hablaron de miedos, de sueños rotos, y también de la posibilidad de un futuro diferente. Clara sintió que Lucas no solo era un chico pobre, sino alguien con un alma fuerte, capaz de enfrentar cualquier tormenta. Al despedirse, Clara se llevó algo más que una sonrisa.
Se llevó la certeza de que a veces, lo que parece simple y humilde puede esconder la historia más intensa y verdadera. Y sin saberlo, ella ya se estaba enamorando del chico pobre del parque. Cada día que pasaba, Clara sentía que la conexión con Lucas crecía sin que ella pudiera evitarlo. Se veían en el parque casi siempre a la misma hora, y las conversaciones que empezaban tímidas se volvían largas y profundas. Lucas le contaba historias de su infancia, de los momentos difíciles y de los sueños que aún mantenía vivos, aunque parecieran inalcanzables. Clara escuchaba atenta, con el corazón abierto, fascinada por la fuerza y la esperanza que él irradiaba. Pero había algo extraño. Lucas nunca hablaba de su familia ni de dónde vivía. Cuando Clara intentaba preguntarle, él cambiaba de tema con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa actitud despertaba en ella una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Por qué ocultaba esas cosas? ¿Qué secreto se escondía detrás de esa sonrisa tranquila? A pesar de la duda, Clara decidió confiar en lo que sentía. Pensaba que tal vez Lucas simplemente necesitaba tiempo para abrirse. Ella misma había vivido momentos difíciles que había preferido guardar en silencio. Además, cada vez que lo miraba, veía a un hombre honesto, humilde y con un corazón enorme. Para ella, eso era lo que realmente importaba. Un día, mientras caminaban por el parque, Clara notó algo que no había visto antes. Bajo la manga de la camisa rota de Lucas, se asomaba un brillo extraño. Era pequeño, pero suficiente para llamar su atención. Al principio pensó que era una pulsera vieja o una cadena, pero al acercarse un poco más, vio que era un reloj. No cualquier reloj, sino uno caro, que parecía totalmente fuera de lugar en las manos de alguien como Lucas. El corazón de Clara dio un salto. ¿Cómo podía tener un reloj así? ¿De dónde venía? Quiso preguntarle de inmediato, pero él apartó la manga con rapidez, sin que ella alcanzara a decir nada. La tensión creció en el aire, y una sombra de duda se instaló en la mente de Clara. No podía entender por qué Lucas ocultaba algo así, y eso la hacía sentir confundida y un poco traicionada. Sin embargo, esa misma noche, Clara intentó apartar el pensamiento. Recordó la sinceridad con la que Lucas le había hablado ese día, su risa y su mirada llena de sueños. Tal vez había una explicación lógica para todo aquello, y ella no quería perder lo que estaban construyendo. Decidió que hablarían cuando él estuviera listo. Pasaron los días, y la relación entre ellos siguió creciendo. Compartían momentos simples, como sentarse en el banco del parque, caminar por las calles del barrio y comer helado en una esquina. Lucas parecía disfrutar de esas cosas como si fueran tesoros, y Clara sentía que, junto a él, el mundo tenía otro color. Pero las dudas no desaparecían. Cada vez que veía el brillo del reloj entre sus ropas, se preguntaba qué más podría estar ocultando. ¿Era realmente pobre? ¿O todo era una apariencia? Esas preguntas la atormentaban, pero también aumentaban su deseo de descubrir la verdad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se teñía de naranja, Clara decidió que debía enfrentar sus miedos. Lo miró fijamente y con voz suave le dijo: «Lucas, quiero que seas honesto conmigo. No tienes que tener miedo de contarme lo que sea. Estoy aquí para escucharte». Lucas la miró con sorpresa y tristeza al mismo tiempo. Por un momento, pareció dudar, pero finalmente tomó una profunda respiración y empezó a hablar. Contó que había estado fingiendo ser pobre para protegerse, para no ser juzgado ni amado por su dinero. Que llevaba una doble vida, y que temía que si ella conociera la verdad, todo cambiaría entre ellos. Clara sintió que el mundo se detenía. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Todo lo que había sentido hasta ese momento parecía tambalearse. Pero en el fondo, también entendía que Lucas había sido valiente al contarle la verdad. Se miraron durante largos segundos,
con el corazón latiendo rápido y las emociones a flor de piel. Clara comprendió que esa confesión no era el final, sino un nuevo comienzo. Porque amar a alguien significaba aceptar también sus secretos y miedos. Esa noche, cuando Clara se fue a dormir, pensó en Lucas y en todo lo que había descubierto. Sabía que la historia que estaban viviendo no sería fácil, pero también sentía que valía la pena luchar por ese amor, aunque tuviera sombras y dudas. El amor, entendió, no es perfecto, pero cuando es sincero, puede superar cualquier obstáculo. Clara no podía dejar de pensar en la confesión de Lucas. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasaba cada palabra, cada gesto. Él le había revelado que fingía ser pobre para protegerse, para no ser amado por su dinero, pero ella sabía que había algo más, algo que aún no le había contado. Esa mezcla de verdad y misterio la mantenía atrapada en un torbellino de emociones. Al día siguiente, Clara decidió no hacer preguntas apresuradas. Quería verlo con sus propios ojos, entender quién era realmente Lucas. Cuando llegó al parque, lo encontró sentado en el banco, mirando sus manos con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Se sentó a su lado y, sin decir nada, tomó su mano. Lucas la miró, esa vez sin esconder nada, y por un momento, el silencio entre ellos fue más elocuente que 1000 palabras. Fue entonces cuando, con un suspiro profundo, Lucas empezó a hablar de su otra vida. Contó que venía de una familia muy rica, que había crecido rodeado de lujos y comodidades, pero que jamás se había sentido parte de ese mundo. Le parecía falso y vacío, lleno de personas interesadas solo en lo material. Por eso decidió alejarse, desaparecer detrás de una imagen humilde y sencilla, para poder vivir con libertad y conocer quienes lo querían de verdad. Clara escuchaba atentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer que el chico pobre que ella había conocido era en realidad alguien con una vida completamente distinta. Lucas confesó que usaba un reloj caro, que ocultaba bajo la manga para no despertar sospechas, y que cada día era un reto mantener esa doble vida sin perderse a sí mismo. Él no quería lastimar a Clara, pero temía que si ella descubría la verdad de golpe, se alejaría para siempre. Por eso había decidido mantener la mentira, esperando que el amor que sentían pudiera sobrevivir a la realidad. Pero ahora, sentados juntos en ese banco, Lucas sabía que no podía seguir ocultándole nada. Clara, por su parte, sentía una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, estaba la decepción de haber sido engañada, aunque fuera con buenas intenciones. Por otro, la admiración por la valentía de Lucas y el deseo de apoyarlo en su lucha por ser auténtico. Entendió que la vida no era tan simple como parecía y que las personas a veces esconden máscaras para protegerse. Después de un largo silencio, Clara tomó la iniciativa y dijo con voz firme: «Lucas, gracias por confiar en mí. No me importa de dónde vengas o qué tengas. Lo que importa es quién eres realmente y lo que siento cuando estoy contigo». Sus palabras fueron como un bálsamo para Lucas, que por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía más allá de las apariencias. Los días siguientes fueron diferentes. Lucas dejó de esconder el reloj, y Clara empezó a conocer poco a poco los detalles de su vida pasada, las presiones familiares y los sacrificios que había hecho para estar con ella. Aunque a veces la realidad parecía complicada, ambos aprendieron a apoyarse y a construir una relación basada en la verdad y el respeto. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en que Lucas dudaba de su decisión, temeroso de perder a Clara, y ella también se preguntaba si podía soportar las contradicciones de esa doble vida. Pero el amor que los unía era fuerte, y poco a poco, esos obstáculos se convirtieron en desafíos que enfrentaban juntos. Una tarde, mientras caminaban por la calle principal del barrio, Clara tomó la mano de Lucas y le dijo: «No importa de dónde vengas, ni lo que hayas tenido o perdido.
Lo que importa es que estás aquí conmigo, y eso es lo que quiero. Lucas la miró con una sonrisa llena de esperanza y supo que, a su lado, podía ser él mismo, sin máscaras ni mentiras. Así, entre luces y sombras, promesas y dudas, Clara y Lucas comenzaron a escribir una nueva historia, una que no dependía del dinero ni de las apariencias, sino del amor verdadero y la valentía de ser honestos. Clara estaba decidida a confiar en Lucas, pero no podía evitar que la duda la acompañara en cada momento. A medida que pasaban los días, notaba pequeños detalles que no cuadraban, como piezas de un rompecabezas que aún no terminaba de armar. Lucas parecía contento a su lado, pero a veces su mirada se perdía en el vacío, como si cargara un peso invisible. Una tarde, mientras caminaban cerca del mercado, Clara vio a un hombre que saludaba a Lucas con demasiada familiaridad. El hombre vestía ropa elegante y tenía una sonrisa de complicidad. Lucas respondió con una sonrisa forzada y apartó rápidamente la mirada. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué relación tenían? Esa noche, Clara decidió preguntarle. Con la voz temblorosa, le dijo: Lucas, vi a ese hombre hoy. ¿Quién es? ¿Por qué no me hablaste de él? Lucas suspiró y bajó la cabeza. Es alguien de mi antiguo mundo, Clara. Mi familia, mi vida pasada, cosas que preferí dejar atrás. Clara sintió que la distancia entre ellos crecía, aunque seguían estando juntos. Las semanas siguientes fueron difíciles. Lucas evitaba hablar de su pasado, y Clara, a pesar de su amor, se sentía cada vez más insegura. Los secretos pesaban en el aire, creando una barrera invisible que amenazaba con separarlos. Clara comenzó a preguntarse si podía realmente confiar en alguien que todavía tenía tanto miedo de mostrar su verdadero yo. Una tarde lluviosa, Clara encontró a Lucas sentado en el banco del parque, con el rostro cubierto por las manos. Se sentó a su lado en silencio y esperó. Después de un rato, Lucas rompió el silencio. Clara, no quiero perderte, pero no sé cómo vivir con esta mentira. Fingir ser alguien que no soy me está consumiendo. Clara sintió lágrimas en sus ojos. Ella también estaba cansada de la incertidumbre, pero amaba a Lucas con todo su corazón. Decidió que era momento de ser fuerte. Lucas, podemos superar esto juntos, pero necesito que seas completamente honesto conmigo. Sin mentiras, sin secretos. Él asintió, con la esperanza reflejada en sus ojos. Prometo que lo haré, Clara. No quiero vivir una vida a medias. Esa noche, Lucas comenzó a abrirse de verdad. Le habló de su familia rica, de las expectativas que nunca pudo cumplir, y de la presión constante que sentía. Contó cómo, al alejarse, buscó una vida sencilla para encontrar paz, pero que ahora entendía que no podía hacerlo solo. Clara escuchó, comprendió y decidió que el amor verdadero era aceptar también las heridas del otro. Con el tiempo, esa honestidad construyó un puente entre ellos. Aunque los desafíos no desaparecieron, aprendieron a enfrentarlos juntos, sin miedo ni secretos. Clara vio a Lucas no solo como el chico humilde del parque, sino como un hombre valiente que luchaba por ser fiel a sí mismo y a su amor. Una tarde, mientras caminaban de la mano bajo el sol, Clara le dijo: no importa el pasado ni lo que ocultes. Lo que importa es que estás aquí conmigo y que luchamos juntos. Lucas sonrió, sintiendo que por fin podía respirar sin temor. Esa conversación marcó un antes y un después. Ambos entendieron que el amor no es perfecto, pero sí verdadero cuando se basa en la confianza y la aceptación. A partir de ese momento, decidieron enfrentar el futuro sin máscaras, con la esperanza de construir algo real y duradero. Aunque las dudas y miedos seguían apareciendo, Clara y Lucas sabían que juntos podían superarlo todo. Porque el amor que sentían no era solo un sentimiento pasajero,
sino una fuerza capaz de transformar vidas y sanar heridas profundas. Cada día que pasaba, su historia se hacía más fuerte, más auténtica, y ellos, más unidos. Y así, entre retos y esperanzas, continuaron caminando, descubriendo que el verdadero amor nace cuando somos valientes para mostrarnos tal como somos. Clara y Lucas parecían haber encontrado un momento de paz después de tantas dudas y secretos. Pero la vida, como siempre, tenía preparada una prueba más que pondría a prueba su amor y su confianza. Una tarde, mientras caminaban por la plaza del pueblo, una mujer se acercó a Lucas con una sonrisa que parecía esconder algo más que amistad. Clara la miró con atención, pero Lucas evitó presentarla. Esa mujer, llamada Mariana, era alguien del pasado de Lucas que nadie le había mencionado. Mariana comenzó a hablar con Lucas en voz baja, y aunque Clara intentó escuchar, no pudo entender bien lo que decían. Lo que sí notó fue que Lucas parecía incómodo, nervioso, y que sus manos temblaban ligeramente. Cuando Mariana se despidió con un beso en la mejilla, Clara sintió una punzada en el corazón. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué Lucas no la había mencionado antes? Esa noche, Clara no pudo dormir. Las dudas comenzaron a crecer dentro de ella como una sombra oscura que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Al día siguiente, decidió enfrentar a Lucas. Lucas, necesito que seas sincero conmigo. ¿Quién es Mariana? ¿Por qué no me habías hablado de ella? Lucas la miró con tristeza, y tras un suspiro, empezó a contar una historia que Clara no esperaba. Mariana había sido su primer amor, alguien a quien Lucas había querido mucho, pero la relación terminó mal debido a las presiones de su familia y su deseo de vivir una vida diferente. Sin embargo, Mariana nunca dejó de buscarlo, y según Lucas, ella aún guardaba la esperanza de volver a estar juntos. Esa verdad golpeó a Clara como un golpe inesperado. No solo porque Lucas le había ocultado algo tan importante, sino porque ahora sentía que el pasado volvía para reclamarlo. Durante los días siguientes, Clara notó que Lucas estaba más distante, como si una parte de él estuviera atrapada entre el presente y el pasado. Ella, con miedo a perderlo, trataba de acercarse, de mostrarle que estaba a su lado, pero la inseguridad la consumía. ¿Podía competir con un amor que había existido antes que ella? ¿Podía confiar en alguien que aún tenía sombras en su corazón? Una tarde lluviosa, Clara decidió hablar con Mariana. Quería entenderla, saber qué buscaba y por qué regresaba ahora. Mariana fue honesta. Confesó que seguía enamorada de Lucas y que esperaba que él recordara los momentos que habían compartido. Pero también admitió que entendía que Lucas estaba construyendo algo nuevo, algo diferente, con Clara. Esa conversación le dio a Clara una nueva perspectiva, pero también aumentó su miedo. ¿Sería capaz Lucas de dejar atrás el pasado y elegirla a ella? ¿O el amor antiguo sería más fuerte? Por su parte, Lucas luchaba con sus sentimientos y con el deseo de ser fiel a sí mismo y a Clara. En medio de esta tormenta emocional, Clara decidió no rendirse. Sabía que el amor verdadero requería paciencia, comprensión y, sobre todo, valentía para enfrentar los fantasmas del pasado. Con esa fuerza, enfrentó a Lucas una vez más, diciéndole, no importa quién estuvo antes, importa quién está ahora. Y yo quiero estar contigo, si tú también quieres. Lucas la miró con lágrimas en los ojos y tomó su mano con fuerza. Clara, tú eres lo que siempre he buscado, aunque no lo supiera. Quiero construir un futuro contigo, sin mentiras ni secretos. Esa noche, Clara y Lucas dieron un paso más en su relación. Decidieron que, aunque el pasado podía aparecer, no dejarían que controlara su presente ni su futuro. Su amor, aunque imperfecto, era real y valiente, y estaban dispuestos a luchar por él. Pero el destino todavía tenía más sorpresas reservadas,
y la historia de Clara y Lucas estaba lejos de terminar. Entre promesas, dudas y secretos revelados, ambos aprenderían que el amor no siempre es fácil, pero sí siempre vale la pena. Clara y Lucas creían haber superado la tormenta cuando una nueva sombra apareció en su camino. Un día, mientras Lucas atendía una llamada telefónica, Clara escuchó una voz familiar y llena de autoridad. Era la de su padre, un hombre poderoso y exigente que no había sido mencionado antes. Al colgar, Lucas se quedó pálido y evitó mirarla a los ojos. La tensión entre ellos creció desde ese momento. Clara quiso saber quién era ese hombre, qué lugar tenía en la vida de Lucas y por qué nunca le había hablado de él. Lucas, con una mezcla de miedo y vergüenza, le confesó que su padre era el dueño de una gran empresa y que siempre había esperado que él siguiera sus pasos. Pero Lucas nunca quiso esa vida. Por eso se había alejado y había fingido ser alguien más humilde, para buscar su propia felicidad lejos del control familiar. Clara sentía que todo lo que había descubierto hasta ahora era solo una pequeña parte de un enorme iceberg. La verdad era más compleja, llena de secretos y decisiones difíciles que Lucas había tenido que tomar solo. Y ahora, ese padre estricto y controlador estaba decidido a recuperar a su hijo y traerlo de vuelta al mundo de lujo que había abandonado. Una tarde, Clara acompañó a Lucas a la mansión de su familia. El lugar era impresionante, pero frío, como si la riqueza no pudiera llenar el vacío que existía entre sus muros. El padre de Lucas los recibió con una sonrisa educada, pero sus ojos no escondían la desaprobación hacia Clara ni hacia la vida sencilla que su hijo había elegido. Durante la conversación, el hombre dejó claro que esperaba que Lucas renunciara a esa relación inapropiada y volviera a asumir su lugar en la empresa familiar. Lucas se mantuvo firme, defendiendo el amor que sentía por Clara y su deseo de vivir una vida auténtica. Pero Clara vio en sus ojos el peso de una lucha interna que lo desgastaba. Esa noche, al regresar a casa, Clara encontró a Lucas sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, derrotado pero decidido. «No será fácil», le dijo, «pero lucharé por lo que quiero, por nosotros». Clara lo abrazó con fuerza y le prometió que no estaría sola en esa batalla. Los días siguientes fueron una mezcla de enfrentamientos y momentos de ternura. Lucas recibió llamadas constantes de su padre, exigiendo que cortara la relación y retomara sus responsabilidades familiares. Clara, por su parte, luchaba contra la inseguridad y el miedo a perder al hombre que amaba. Pero en medio de esa tormenta, también hubo momentos de esperanza. Lucas le mostró a Clara fotos y cartas de su infancia, recuerdos que nunca había compartido con nadie. Le habló de sus sueños de juventud y de cómo había sacrificado todo para encontrar su propia identidad. Clara entendió entonces que no solo estaba enamorada del chico humilde que conoció, sino de un hombre valiente que enfrentaba su pasado con dignidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas tomó la mano de Clara y le dijo, «Gracias por estar conmigo, incluso cuando todo parece en contra. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, sin miedo». Clara sonrió y supo que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. El poder de la familia de Lucas y las expectativas sociales no serían fáciles de vencer. Sin embargo, Clara y Lucas estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos, con valentía y esperanza. Porque al final, entendieron que el verdadero amor no se rinde, no importa cuán difíciles sean las circunstancias. Y en esa certeza encontraron la fuerza para seguir adelante, escribiendo su historia día a día, sin importar los desafíos que aún les esperaban. El tiempo pasó y la relación entre Clara y Lucas se fortaleció,
pero también enfrentaron nuevos desafíos que pusieron a prueba su compromiso. La presión de la familia de Lucas no disminuía, y él se encontraba dividido entre su amor por Clara y las obligaciones que le imponía su padre. Clara, aunque llena de amor, también sentía el peso de esas expectativas y se preguntaba cuánto tiempo más podrían resistir. Una mañana, Lucas recibió una invitación inesperada, una reunión en la empresa familiar donde se esperaba que él tomara decisiones importantes. Era una oportunidad para demostrar que podía ser parte del mundo que había dejado atrás, pero también una trampa que podría alejarlo para siempre de Clara. Con dudas, aceptó la invitación, sin saber que ese día cambiaría todo. En la reunión, Lucas se enfrentó a su padre y a los socios de la empresa. Le exigieron que renunciara a su relación con Clara y se enfocara en los negocios familiares. La tensión en la sala era palpable. Lucas, con voz firme, dijo que amaba a Clara y que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Su padre, visiblemente molesto, le advirtió que esa decisión tendría consecuencias. Esa misma noche, Lucas llegó a casa con el rostro cansado y el corazón pesado. Clara lo recibió con un abrazo, intentando ser fuerte por ambos. Pero no pudo evitar preguntarle, ¿crees que podremos seguir adelante con todo esto en contra? Lucas la miró a los ojos, y con determinación, respondió, no importa lo que venga, mientras estemos juntos, nada podrá separarnos. Sin embargo, la realidad era más dura de lo que imaginaban. Poco después, comenzaron a circular rumores en el pueblo sobre la verdadera identidad de Lucas y su familia. Algunas personas los miraban con desdén, otras con curiosidad, pero todos parecían esperar que la relación terminara pronto. Clara sintió como esas miradas la quemaban y a veces dudaba si el amor era suficiente para soportar tanto juicio. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Clara se sinceró, Lucas, no sé si podré soportar toda esta presión. Siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Lucas la abrazó fuerte y le dijo, no estás sola. Yo también siento el peso, pero juntos somos más fuertes. No dejaremos que el miedo nos venza. Esa misma noche, Lucas decidió que era hora de tomar una decisión definitiva. Habló con su padre una vez más, pero esta vez con una claridad y firmeza que sorprendieron a todos. Prefiero perder la fortuna y el apellido que perder a Clara. Quiero construir mi vida con ella, sin mentiras ni imposiciones. Su padre, aunque dolido, comprendió que no podía obligarlo a vivir una vida que no quería. La relación entre ellos quedó marcada por un respeto tenso, pero Lucas se sintió liberado. Con esa decisión, la presión comenzó a disminuir, y Clara y él pudieron respirar un poco más tranquilos. Con el tiempo, Clara conoció a la familia de Lucas en un contexto más abierto y sincero. No todos aceptaron su presencia de inmediato, pero la sinceridad y el amor que demostraban poco a poco fueron ganando corazones. Lucas se convirtió en un puente entre dos mundos que parecían imposibles de unir. Una tarde, mientras compartían un café, Clara le dijo, «¿Sabes? Todo lo que hemos vivido me ha enseñado que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión diaria». Lucas asintió y respondió, «Y esa decisión vale cada lucha, cada obstáculo». Así, entre dificultades y victorias pequeñas, Clara y Lucas continuaron escribiendo su historia. Una historia real, imperfecta, llena de retos, pero también de esperanza y amor verdadero. Porque aprendieron que el amor más fuerte no es el que no enfrenta problemas, sino el que lucha y crece a pesar de ellos. Después de tantos años de lucha y desconfianza, Clara y Lucas por fin encontraron la paz que tanto habían buscado. Las heridas del pasado comenzaron a sanar poco a poco, y la relación entre ellos se fortaleció con cada obstáculo superado. Pero, como en toda historia real, el camino hacia la felicidad no fue lineal ni sencillo. Un día, mientras caminaban por el parque donde se habían conocido,
Clara tomó la mano de Lucas con firmeza y le dijo: «No puedo imaginar mi vida sin ti, ni siquiera en los momentos más difíciles». Lucas la miró con ternura y respondió: «Y yo no podría haber llegado hasta aquí sin tu amor y tu valentía». La vida les había enseñado que el amor verdadero no se trata solo de momentos felices, sino de mantenerse juntos cuando todo parece desmoronarse. Lucas había dejado atrás la sombra de su familia y sus expectativas, y Clara había aprendido a confiar plenamente, aunque el miedo a ser herida siempre latía en su interior. Un día importante llegó cuando Lucas decidió presentarle oficialmente a Clara a su familia en una reunión íntima. Fue un momento de nervios y emociones encontradas. Clara se sintió insegura, pero Lucas estuvo a su lado en cada instante, dándole confianza. Poco a poco, los miembros de la familia comenzaron a verla con respeto y cariño, reconociendo en ella la sinceridad y el amor que había por Lucas. Pero el gran cambio no vino solo de la aceptación familiar, sino de la transformación interna de Lucas. Decidió combinar lo mejor de sus dos mundos, mantuvo sus raíces humildes y auténticas, pero aceptó la responsabilidad de su legado familiar. Así, logró crear un equilibrio que lo hizo sentirse completo y libre. Clara y Lucas se comprometieron a construir un futuro juntos, basado en la honestidad, el respeto y el amor incondicional. Comprendieron que no era necesario fingir ni esconder nada, porque el verdadero amor nace cuando uno se muestra tal como es, con defectos y virtudes. En una emotiva ceremonia, rodeados de amigos y familiares que ahora apoyaban su unión, Clara y Lucas prometieron seguir luchando juntos, sin importar los desafíos que la vida les presentara. Ese día, más que un matrimonio, fue la celebración de un amor que había vencido las mentiras, los prejuicios y el miedo. Años después, cuando miraban atrás, Clara y Lucas recordaban con gratitud cada momento difícil, porque sin ellos no serían quienes eran. Habían aprendido que las apariencias engañan y que lo importante es el corazón y la verdad que se lleva dentro. Su historia se convirtió en ejemplo para quienes los conocían, una prueba de que el amor auténtico puede superar cualquier barrera y transformar vidas. Porque, al final, no importa de dónde vengamos ni que hayamos perdido, sino a quien elegimos amar y cómo decidimos vivir esa elección cada día. Clara y Lucas demostraron que, aunque el camino sea complicado, la valentía para ser sinceros y la fuerza para perdonar son las claves para construir un amor verdadero y duradero. Y así, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta, siguieron escribiendo su historia, llenos de esperanza y felicidad.